Vamos a dialogar en este momento con el compañero Ismael Armando Manduley Paz, quien es el jefe del Departamento de Fiscalización de la Inspección Sanitaria Estatal. Buenas tardes. Buenas tardes a usted y a los amigos televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros y sacar un tiempo de su agenda para compartir la información que tienen con toda la teleaudiencia de Telecristal. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, sería buena la pregunta inicial. ¿En qué consiste la Inspección Sanitaria Estatal? Bueno, la Inspección Sanitaria Estatal, su sigla ICE, que generalmente se manejan, es un cuerpo de inspección que está formado por profesionales de la salud como requisito indispensable. Tienen que ser licenciados en higiene y epidemiología o técnicos en el menor de los casos para poder identificar situaciones de riesgo a nivel social durante el desarrollo básicamente de actividades laborales que ponen en riesgo la salud de los seres humanos. Ustedes han tenido un amplio trabajo precisamente en esta tercera etapa de enfrentamiento a la COVID-19. Háblenos de las acciones que han realizado. Bueno, la Inspección Sanitaria Estatal hasta el corte de abril se habían aplicado 5.600 multas, de ellas 1.185 por el Decreto Ley 31. Recordar que el Decreto Ley 31 surge como consecuencia de la compleja situación que en el orden epidemiológico atraviesa el país y la necesidad de crear un instrumento que en el orden legal pues notificara, sancionara las actitudes infractoras. Bajo esos elementos, la Inspección Sanitaria Estatal también ha realizado 3.146 paralizaciones de actividades que se realizan en un ambiente de riesgo en el orden higiénico-epidemiológico, y es necesario paralizar las actividades para ordenar el medio sanitariamente y eliminar o mitigar las situaciones de riesgo epidemiológico. ¿Cuáles son las principales deficiencias que se han detectado precisamente en la violación de las medidas higiénico-epidemiológicas que están diseñadas para esta etapa? Bueno, ahí, si usted me lo permite, quiero detenerme, porque ahí me gustaría ilustrar un poco sobre algunos elementos. Lo primero es el control del estado de salud de los trabajadores. Los eventos institucionales que se nos han venido manifestando que complican en grado extremo la situación, el control de la situación epidemiológica, la mayor parte de ellos han tenido como base un inadecuado control del estado de salud de los trabajadores. Una de las medidas que ha sido circulada y protocolizada es precisamente evitar la entrada de personas enfermas a los centros laborales. Nosotros hemos detectado todo un grupo de violaciones alrededor de eso. El control tiene que ser estricto. Cuando una persona entra y no se controla su estado de salud, estamos abriendo un abanico de posibilidades de que ocurra un evento institucional. Las características del agente causal de la enfermedad hacen que seamos muy rigurosos, tengamos que ser muy rigurosos en el control del estado de salud. Ese ha sido un elemento que se ha identificado muy frecuentemente, que no hay una evidencia por parte de las administraciones, porque es importante decir que la Inspección Sanitaria Estatal cubre todos los centros laborales, cualquiera que sea sus características y el servicio que preste y el nivel de subordinación. ¿Estatal o no estatal? Del sector privado o el sector estatal. Y entonces, en ese sentido hemos detectado muchas violaciones que han traído como consecuencia eventos institucionales, que después, como decía, complican el control porque es un abanico que se abre e impacta en la comunidad. En un centro de trabajo aquí, ustedes coinciden en tiempo, en espacio y lugar y tiempo, un grupo importante de personas de diferentes partes de la ciudad de Holguín, y es necesario establecer un control sobre esa persona, que esa persona cuando entre a su centro de trabajo se haya declarado primero su estado de salud libre de síntomas y signos asociados a COVID, y que lo firme esa declaración obligatoria del estado de salud para poder entrar a prestar sus servicios, realizar su actividad laboral. Y después es necesario, que durante la jornada laboral, de 1, 2 o 3 veces al día, de acuerdo al tiempo que estén, si prestan servicio nocturno, se haga una pesquisa laboral y administrativa interna, con evidencia documental también, del estado de salud de los trabajadores. Es un tema que hemos detectado con mucha frecuencia y que nos ha dificultado en grado extremo el control de la epidemia.
También está el tema de la política de desinfección que ha sido protocolizada por las autoridades de salud. Y esto, cuando hablo de protocolo, tenemos que tener esa cultura protocolar. Es decir, lo que se protocoliza ha tenido un estudio previo. En el caso de las concentraciones que se han protocolizado por las autoridades sanitarias, 0,1, desinfección de manos, 0,5, desinfección de superficie, ha tenido un estudio previo. Es decir, esa formulación, esa concentración ha tenido un estudio con el impacto sobre el agente causal de la enfermedad. Por tanto, hay que pegarse. Ya sabemos que con esa concentración mitigamos la acción, la capacidad infecciosa de la gente. Y por tanto tenemos que cumplir con esa concentración. Es una indisciplina muy reiterada que no se cumple con las formulaciones adecuadas en la preparación de la solución. No basta con tener un nivel de cloro y un nivel de agua. Hay que saber cómo preparar la solución. Y eso está protocolizado y hay que tener disciplina a la hora de preparar las soluciones, demostrar su trazabilidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque una solución acuosa a base de hipoclorito de sodio tiene 12 horas de actividad probada, que es la fecha de vencimiento. Usted tiene que utilizar las 12 horas. Cuando terminaron las 12 horas hay que rotar esa solución, porque si no pierde actividad y la función que tiene deja de existir. Estamos utilizando algo que no cumple con la función básica de negativizar el agente causal de la enfermedad. La solución 0,5, igual que la desinfección de superficie, hay que hacerla funcional, demostrar funcionabilidad. Hay personas que tienen los frascos de soluciones que en este momento en que estamos, esos frascos de soluciones son el fusil que tenemos. Estamos en guerra con un agente causal que pretende causarnos, y nos ha causado de hecho serios problemas de salud. Y bajo esos elementos hay que explotar toda esa posibilidad. Sería inadmisible que nosotros, en una situación de riesgo, con amenaza para la vida, las armas que tengamos no las utilicemos correctamente. Es como un suicidio. Entonces, crear un ambiente de seguridad epidemiológica hay que tener en cuenta muchos elementos. Entre ellos juega un papel importante las soluciones desinfectantes. Esas soluciones desinfectantes tienen sus formulaciones, tienen sus concentraciones, como dije, y tienen que ser preparadas adecuadamente. Eso es un elemento. El distanciamiento físico ha sido otro problema. Las administraciones tienen que explotar más el trabajo a distancia. Hay que ser inteligente en ese sentido, dirigirlo correctamente en aquellas actividades que lo permitan, porque nosotros sabemos que hay actividades que por sus características es un poco complicado el trabajo a distancia, pero hay otras que no. Y entonces en esas hemos detectado hacinamientos en locales que facilitan y crean las condiciones adecuadas para que la enfermedad se propague. Hay un tema importante también. Usted hablaba ahorita de aglomeraciones. En el tema de las aglomeraciones creo que juega un papel importante también la administración del lugar que presta el servicio. Hay muchas veces que ordenando mejor el servicio, creando condiciones en el orden administrativo, se logra disminuir e impactar positivamente sobre la aglomeración del público. El ordenamiento, cómo vamos a prestar el servicio, de qué manera lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a efecto. Una estrategia. Una estrategia administrativa interna que permita impactar positivamente sobre la aglomeración de público. Ya hemos tenido experiencia en ese sentido y hay muchas acciones que pueden ser llevadas a cabo por las administraciones que no se están realizando. No podemos pensar que solamente las autoridades del orden público son las encargadas de resolver esos problemas. Internamente tenemos que saber que existen las posibilidades en el orden administrativo para eso. Y de hecho, el decreto ley 31, en uno de sus incisos, describe el que provoque por su actividad aglomeraciones. Y entonces en eso vamos a ser exigentes también. Y de hecho lo estamos haciendo. Siempre continuo, siempre con profesionalidad. Creo que este es un tema que hay que llevarlo a tono, con un despacho, para que las personas informar. Hay veces que por X motivo la información no fluye. Y en ese tema de la información, yo quería también señalar que existen planes de enfrentamiento, todos los organismos
de la Administración Central del Estado tienen planes de enfrentamiento a COVID. Esos planes de enfrentamiento en muchos lugares que vamos no están, no han llegado. Y es importante que los organismos, las administraciones, circulen. Esas son herramientas de trabajo. Cada violación que se detecta, si se ha circulado correctamente y se ha llevado y se ha utilizado el protocolo que está establecido por su propio organismo, no tendría razón de ser. Pero o se apartan o no se circulan oportunamente. Y eso trae como consecuencia que haya una desestimación del tema. Bueno, licenciado, usted ha tocado temas importantes y creo que sirve también para los directivos y los trabajadores que están viendo nuestro programa de protocolos que no se pueden violar y que la inspección sanitaria se va a mantener constante, haciendo recorridos sorpresas para detectar cualquier tipo de violación y todo en función de la salud de los trabajadores. Nosotros hacemos una pausa, seguimos en nuestra revista especial.